in the middle of our house, in the middle of our street, our house, in the middle of our Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Nos hemos autodenominado violinistas del Titanic, reuniéndose en los confines del confinamiento. Esta es mi casa, esta es tu casa. Llevamos ya que un mes aquí y vamos a estar más tiempo. Siempre no sé si advertencia, pero el recordatorio es que o el asterisco que nos ponemos es que sabemos bien que no es un momento festivo. Aquí la vamos a pasar bien, vamos a ver vídeos, vamos a aprender un poco de gente que está viviendo en distintos lugares con improvisación, pero sabemos que el momento es muy dramático. Aquí, primeras invitadas de la noche. Muchas veces nos preguntamos cómo hacer televisión improvisada o cómo hacer impro en televisión. No vamos a responder eso porque no lo sabemos. Pero vamos a ver gente que ha hecho cine con impro. Me imagino. Tochiro ya se paró del hotel. Sí, está Los chévere helechos. En Retos de Pareja es la primera película peruana que utiliza la técnica de la improvisación y llega a nuestras salas de cine el 6 de junio. Ya pues, entonces nos quedamos. Yo trabajaba editando una película, un documental con Nuria Frigola, otra de las actrices, y ella me invitó a un show de impro, un show de formato largo, es decir, como que si fuera una obra de teatro de hora y media. Conocí a los actores y eso de ver a unos actores con unos rostros particulares que no estaban en el cine nunca y esa energía, dije, se puede hacer algo con esto, les propuse y de ahí salió la idea y la máxima de la directriz es vamos a hacer una película con impro, ¿no? Y de ahí nos pusimos un poco a investigar, a trabajar juntos como una especie de laboratorio para que pueda terminar saliendo la película. Nos acostumbramos a esa presencia de la cámara y realmente fluyó maravillosamente. Los actores no conocían las locaciones y los espacios porque queríamos de que reaccionaran orgánicamente al espacio y a la propuesta de lo que iban sucediendo en cada escena, ¿no? Esperamos que se sientan cómodos, felices, como si estuvieran en su casa, pero sin la ciudad alrededor. Salud. Son dos parejas. ¿Cómo están? Chicas y chicos en Lima, ¿bien? Bien. A ver, Bien. voy a hacer una pregunta de tantas que se nos pueden ocurrir. La primera sería, ¿ustedes creen que algún actor o actriz que no haya hecho nunca impro hubiera podido hacer esta película? ¿Qué es lo diferencial que sienten haberle dado a esta película? Creo que pues, les hubiera sido muy difícil a un actor, actriz, improvisador, improvisadora, asumir el reto. Es más, o sea, creo que mis compañeros no me dejan mentir cuando digo que han habido algunos que se han acercado a decirnos, jamás me hubiera atrevido a hacer eso, porque ¿qué voy a decir? Esta película tiene una particularidad y es que no había, bueno, hablo desde el rol de guionista también porque hay un guión, un esquema, como en cualquier formato de impro. Hay un esquema, ese esquema se lo trabajamos Antolín Prieto, que es también el director de la película, y yo, que somos los co-guionistas. Y a partir de ahí, lo que había era impulsos para que el resto de los compañeros improvisaran los diálogos. Y todos los diálogos, absolutamente todos, en la película son improvisados. Pregunta, perdón, a cualquiera de los tres. ¿Qué pasa si en esos diálogos aparece algo que desvía la trama? ¿Les ha pasado eso? Estaba el director que tenía el esquema en la cabeza un poco, entonces nosotros no sabíamos por dónde iba la historia. Seguramente Maffer sí, porque había trabajado el guión con Antolín.
pero todos los demás no teníamos idea de por dónde iba la historia, entonces Antolín nos daba una situación. Si se escapaba, bueno, hubieron varias tomas de varias escenas, entonces seguramente se han escapado cosas y Anto lo ha tenido que encajar, ¿no? Maravillosamente, por la magia de la impro, no sé por qué, nunca hubo ninguna cosa que se cruzara, ninguna información que se cruzara, y porque yo estuve en la mayor parte del proceso. Pero además, tanto no sabían los improvisadores y las improvisadoras qué es lo que iban a hacer, que lo único que hicimos fue trabajar las relaciones entre los personajes, y el día que empezaba la filmación, que lo filmamos en 7, 8 días, pegamos un Excel en la puerta diciendo quiénes trabajaban en qué momento y el tema. Muy bien. Ahí te estoy presentando el cocodrilo. Al cocodrilo. La primera vez. Y que se acercaba y me asusté. Nuria, te hago una pregunta y abrimos para que pregunte a alguien de la teleplatea. Esta película participó después en festivales. Cuando llegaban a festivales, que tienen que estar explicando, bueno, es una película, pero mira que bla, bla, bla. ¿Es una cosa así? En realidad, como por ejemplo, en Málaga, donde pude estar el año pasado, la pregunta, o sea, generaba mucho interés porque creo que el valor, primero relacionándolo también a la pregunta anterior, si un actor no improvisador o una actriz no improvisadora podría hacerlo. Yo creo que sí, pero siempre manteniéndose, lo que teníamos nosotros era mucha conciencia de la cautela que había que tener. Es decir, en medio de una escena no íbamos a proponer un asesinato o algo que se iba... Evidentemente estábamos en un universo de cotidianidad, por así decirlo. Claro. De hecho, el espectáculo que decía Antolín que dio era improvisaciones mínimas. Entonces, el código era realista. Claro. Y a lo que más gustaba a la gente, creo que es de la técnica que manejamos, era la frescura supuestamente de las actuaciones y de cómo se había hecho. Eso era lo que despertaba más curiosidad. Y despertaba mucha curiosidad a cinéfilos y periodistas. Es decir, nosotros no pretendíamos, pero era como directamente una película muy de nicho, con ese espíritu indie, ¿no? Preguntas de quien quiera hacer una pregunta a cualquiera de estas tres personas. Y no sé dónde está el chino tampoco. Si no lo tienes tú, que está en tu casa. Pero ¿dónde está en la pantalla? Ven acá mejor. No sé. Aquí estoy. Ahí está, Chino. Ahí está. El Chino también fue parte. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta sobre esto? Sí, ¿no? Sí, está Mariana Palau también, me parece. No te puedes hacer las preguntas y responderlas, Maffer, por favor. Está Mariana Palau. Ahí. Mariana. Yo tengo una pregunta que voy a responder. ¿Cuánto te costó hacer esta película? Es decir, ¿es posible hacer esta película en otros lados? Mira, curiosamente fue una película cooperativa. Es decir, todos los actores y los jefes de área, es decir, jefes de área, para los que no están tan vinculados al cine, son director de foto, directora de arte, productora general, menos los cargos técnicos, que era equipo mínimo, que eran 3 sonidistas y 2 iluminadores y 2 asistentes de producción. El resto todo era cooperativo. Es decir, evidentemente no cobramos ninguno de nosotros y nos hemos repartido esas ganancias que han sido como muy simbólicas, como se imaginarán, a pesar de que estuvimos en taquilla y tal, pero eso fue clave para poder hacerlo. ¿Y también en ese momento tú trabajabas en una productora de cine o no? ¿Me equivoco mal? ¿O me equivoco? Sí. Pero digamos que ahí fue donde nos conocimos con Antolín, pero en verdad no aprovechamos más que, digamos, tanto, o sea, yo estoy vinculada al mundo del cine, Antolín también, desde detrás de cámara normalmente, pero no sacamos equipos ni siquiera, porque se tenía que trabajar con una cámara como muy chiquita, muy documental, todo tenía que ser como muy barato para hacerlo posible. Y en ese sentido, yo tengo una pregunta. Sí, ahí. ¿Con quién estamos? Con Vlad Moreno. Vlad, desde Chicago, venezolano en Chicago. Sí.
en ese sentido de las cámaras, me imagino que tenían, porque normalmente en cine se graba un punto de vista a la vez. Imagino que estaban grabando con varias cámaras simultáneas para poder tener los varios puntos de vista de una vez, como estilo televisión, o cómo hacían. No sé si quiere Pedro o Mariana o alguien más contestar. Bueno, grabamos con una cámara, nada más, pero esa cámara nos acompañó en muchos ensayos que hicimos muchas pruebas y error. Y la cámara se convirtió en un improvisador más, de hecho todo, sonido, cámara, hasta dirección de arte, debían improvisar los espacios porque nosotros... había una cuestión de que el director se escondía, me llevó el cocodrilo, secreto, ¿no? Él escondía secretos que nos iba soltando a cada uno de los actores y los íbamos ejecutando en las escenas. Sí, creo que la metodología no es nueva, me parece que lo novedoso es que no sea solo un recurso, sino que sea la entera película así. Porque, digamos, Woody Allen trabaja así hace mucho tiempo, la película del método Gronholm hay muchos directores y directoras que hacen eso, pero creo que toda la película, y con un elenco así tan concentrado en la impro... bueno, y todos improvisadores e improvisadoras, que también ninguno con previa... salvo uno, creo que Mickey, con previa experiencia en la pantalla grande. Vamos a hacer lo siguiente. Si alguien tiene una pregunta más que no sea del elenco, bueno, Blanza hizo. Una última pregunta, si quieren. Yo tengo una pregunta, Yo tengo una pregunta. Muy bien, Ignacio y Pilar, preguntadora oficial de este programa. Ignacio desde Israel. Israel. Vamos con Ignacio. Maffer, no quiero callarte, por favor, no quiero silenciarte. Yo me silencio. Ignacio, vas, preguntas. Mi pregunta, sí, como improvisador me gusta mucho jugar con el error. ¿Hubo lugar en su trabajo haciendo la película para el error? Y si lo hubo, si hay alguna anécdota o algo interesante. Bueno, un error es que, claro, y también se diferenciaba de la impro que solemos hacer, que trabajábamos con objetos reales. Entonces hay muchas escenas con comida. Y, digamos, y vinculando también a la pregunta anterior, el lenguaje audiovisual eran o planos secuencias o cámaras fijas, con encuadres que fueran interesantes para que pudiera surgir todo ahí. Entonces, en unos planos secuencias en que había una mesa de comida y la cámara daba vueltas alrededor y nos lanzaban un disparador y teníamos que comer y sabíamos que iba pasando. No habíamos previsto que lo íbamos a repetir por errores de cámara, porque pasaba un mosquito más de una vez. Entonces era como volver a meter dentro del plato y continuar, y no necesariamente la comida que teníamos estaba tan preparada, como había unas papas poco cocinadas. Entonces ahí comíamos con un disfrute papas semicrudas. Entonces el error también venía de lo que no estamos acostumbrados, que es la interacción con espacios y con objetos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, equipo del Hecho. Perdón, yo soy muy amigo de Maffer y me encantan nuestras charlas, pero como tenemos muchos invitados e invitadas, estamos... gracias. Ahora, una cosa, un paréntesis. Quienes me conocen saben que no estoy muy feliz con las cosas que veo de improvisación online. Pero bueno, hoy va a haber algo de improvisación aquí. De improvisación vamos a ponerle ciertas comillas o no. Por favor, Pilar, no te voy a hacer... bueno, tú, Pilar, querías una pregunta más. Perdona, pregunta. Tenía un poquito que ver, que pienso que es justo el universo opuesto a trabajar absolutamente en el vacío de los objetos. O sea, ¿qué significó trabajar con todos objetos reales, ropa real, muebles reales? ¿Qué tanto ese trabajo de acciones físicas juega a favor de la historia o en un momento dado juega en contra de la síntesis dramática, pues?
que bueno, va a responder el chino. Aquí te comento, Pilar, que aquí trabajamos con ropa real también. No sería un inconveniente. Pero aquí en España, no quiero... Nosotros no. No lo sé. Desnudos Chino. imaginarios. Aquí estoy. Sí, realmente improvisar con los objetos son situaciones de nuestro día a día. Entonces, en algún momento nos hemos olvidado que ha estado la cámara, que ha estado el micrófono arriba, el boom, que estaban micrados cada uno. En algún momento se hizo bien orgánico y era una conversación entre amigos, donde había una escucha especial porque había que tener en cuenta los datos que se iban soltando porque eran parte de la estructura que ya se estaba construyendo de la película. Entonces, y yo no consideraría que era difícil, sino más bien le da más frescura a los diálogos porque eran conversaciones cotidianas. Muchas gracias. El Hechos, ¿hay alguna forma de verla online? Todavía no creo, ¿no? No, El director- no somos propietarios de la película, la tiene un distribuidor brasileño y no se puede liberar. Hasta a que pesar ganemos de- $1 millón Todavía. cada uno. Cuando tengamos $1 Sí, millón cada uno, sí. la lanzamos. Bueno, Claro. a buscarla en la piratería. Entonces, vamos a también, bueno, mientras les pido algo, por favor, alguien que libere su micrófono y que diga una frase breve para improvisar. Miren que no las voy a hacer improvisar, el Hechas, no las voy a hacer improvisar. Alguien que no sea de los helechos que libere su micrófono y diga una frase breve. De cada 10 personas que improvisan, 5 son la mitad. Vamos a hacerla más breve. Gracias, Luis. De cada 10 personas, 5 son la mitad. ¿Nos sirve eso, Fefo? Sí. Están atacando. ¿Cómo? Nos están atacando. Esa frase. Ah, es que alguien está conectado por cable coaxil que llegó media hora tarde. La frase es, de cada 10 personas, 5 son la mitad. Pero ya tenemos esa para que viene y la vamos pensando. Vamos a, entonces, lo que va a hacer Fefo, gracias igual. Lo que va a hacer Fefo es, de aquí a que termine el programa, imagino que se silenciará, se irá, hará lo que quiera, le vamos a dar unos 40 minutos, va a grabar una, ¿qué le podemos decir? ¿Canción? ¿Cómo le podemos decir? No sé, normalmente me demoro más en hacerlo, pero sí, una canción, ¿no? A ver qué pasa. Va a componer algo y nos lo va a presentar en unos 40 minutos, ¿sí? Entonces, no es impro al uso habitual, pero la va a tener que improvisar, ¿no? Va a estar ese. Muchas gracias, Fefo, por asumir este riesgo. Gracias, Maffer, gracias, Nuria, gracias, Mariana, si andabas por ahí, gracias, Chino. Muchas gracias. Ahí me desconecto. ¿Está Marcelo Savignone por ahí? ¿Todavía no? Sí, sí, Omar, estoy. Acá está Marcelo Savignone, amigo. ¿Cómo va, Omar? Bien. Como saludos a todos. Vamos a poner videíto, también 1 minuto 30 de videíto. La pucha. Bueno, ¿dónde puede estar un lugar que no es sacro, no? Por supuesto. A mí me gusta lo de la iglesia en México, ¿qué le parece? Ser cura, te digo, no es nada fácil. Por muchos motivos. Primer motivo, es un medio...
Marcelo, ¿Qué tal, Omar? bien, no me he escrito nada, no quería escribirme nada como para presentarte, pero imaginarás que es difícil definirte, ¿no? O sea, porque no voy a decir improvisador, hombre de teatro, director, músico, etcétera, etcétera. Máscara. Marcelo, nos conocemos desde hace mucho, éramos parte de un grupo que digamos que hizo lo suyo en varios lugares, que se llamaba Sucesos Argentinos. Conservamos la amistad después de todo este tiempo, y digamos que el camino de Marcelo, hemos vivido juntos incluso. Así es, así es. Y el camino de Marcelo se diversificó en el mundo teatral, y hoy por hoy sus talleres, es su escuela, mejor dicho, en Argentina, bueno, toca muchísimos géneros teatrales más allá de la improvisación. Entonces, primera pregunta que te tiro así, Marcelo, que se me va ocurriendo ahora. Sí, Hoy claro. por hoy, que quizás la mayor parte de tu trabajo, horas, no es improvisación. Cuando volvés a la improvisación, ¿qué te genera? Pienso, desde que abordé la improvisación en ese seminario ahí en el Rojas que hicimos, en algún momento la improvisación se convirtió en filosofía de vida, ¿no? Entonces, ante eso, más allá de adentrarme en terrenos como Shakespeare, Chekhov, máscaras, sin duda la improvisación es una filosofía de trabajo, es una filosofía de aceptación, de transformación. Entonces, ante eso, está constantemente como algo que quienes practicamos la improvisación sabemos que no la vamos a dejar jamás. Me decías los otros días, cuando nos vimos en persona en Buenos Aires, claro, tú estás trabajando improvisación casi siempre solo en esta última etapa, ¿no? Impro, digamos, más que improvisación. Sí. El espectáculo que vimos un poquito es vivo, que es con las máscaras balinesas, está en sincro, bueno, solo entre comillas porque hay músicos. Después, cuando hablábamos, claro, en la impro, sobre todo en Europa, pero ahora hay que tanto cruce hay muchos formatos. Sabemos también que yo no soy un enamorado de esa palabra, pero bueno, hay muchos formatos, y hay muchísimos. Y claro, Marcelo, como está en otro camino, no está jugando tantos formatos, no eres de jugar formatos. Entonces me decía, yo estoy como desactualizado con estas cosas. ¿Qué te produce eso? A mí me produce mucha curiosidad los formatos, digo, las veces que soy invitado a festivales, me gusta como consumir los formatos que hay, ver cómo se está pensando la improvisación. Y después cuando yo vuelvo a la búsqueda que planteo, me planteo cómo lograr de la improvisación una relación bien específica con el teatro, una convivencia con el teatro, es decir, que la improvisación no se aleje de algunas reglas que posee el mismo teatro. Entonces, me encanta ver formatos, a veces he sido invitado a jugar y me divierto, pero me pasa algo que es que a nivel de mi búsqueda ya como más personal, me interesa mucho acercar la improvisación a esto, que pueda formar parte de un festival de teatro tradicional en Buenos Aires y está vivo, por ejemplo, en Fiesta Cava, o que pueda ir a los premios de Estrella de Marco, no sé, con diferentes juegos y esté vivo ahí, improvisado. Entonces eso me parece que hay algo importante, que es como, bueno, que la improvisación no sea marginada del teatro. Entonces a veces he sentido que ha sido mi labor en estos tiempos, es seguir incluyendo la improvisación en el teatro, sí, en parte como una búsqueda, ¿no? Sí. Última pregunta de mi parte, y bueno, y abro terreno. La vez pasada Marcelo estuvo en Madrid, y lo invité a impartir una clase en el curso que yo coordinaba, que era un atelier de improvisación con gente con experiencia en la Casa de los Jacintos. Y vino Marcelo, claro, yo hace mucho que no lo veo dar clases, nosotros empezamos a dar clases juntos, sí. Y lo que me produjo, además, bueno, que un poquito hablamos después, que nos fascinó a toda la gente que estaba ahí, lo que me produjo es lo siguiente:
yo puedo ver muchas clases de impro en donde digo, tomo este ejercicio, tomo este. En esa clase que tú diste, me parece que tiene que ver con tu trabajo, es en cierta forma intransferible. Yo no podría quitar un ejercicio, porque tú entre ejercicio y ejercicio sueltas 3, 4 conceptos, 2 autores. Tú eres consciente de eso, de esa, que ya tienes además como docente una impronta que va más allá del estilo que tiene cada uno, sino que tienes una mochila de conocimientos y de pensamientos tuyos también a partir de esos conocimientos que, o sea, había gente que quería escribir y no podía porque iba hasta... lo adviertes esto, lo sabes, es o sea, no sé cómo se puede responder esto, pero bueno. Sí, en parte hay algo de una necesidad mía de poder hacerlo esto transferible, y por otro lado en este momento está como una pulsión. Yo vengo del estudio de la medicina, cuando vivíamos juntos, ahí yo todavía estaba... Entonces mi cabeza también tiene esa forma de aprender, de sistematizar, ¿no? Entonces en eso tengo como un backup de organización en la cabeza que después tomé como pretexto de profundización el teatro y la improvisación. Entonces ante eso me doy cuenta que lanzo mucha información, pero por otro lado también me doy cuenta que hay mucho de lo que digo que en realidad está consciente, ni bien lo menciono, hay algo de, esto lo entiendo. Quizás es eso, sí, es una gran cantidad de información, pero también considero que es como, solamente es como despertar algo que ya está en los cuerpos. ¿No? Eso es algo de lo que más me interesa, es como esa sensación de despertar mi despertar. Que bueno, he visto así en la pantalla que esto de despertar algo que ya está, Diego Ingold sonrió cómplice, porque me parece que es algo que también, Diego que trabaja lo físico en la impro, también pasa una cosa así. Cuento una mínima anécdota que la recordé ahora mientras... No es nada, tranquilo Marcelo. No. Y abrimos micrófono. Nosotros cuando estábamos también en los primeros años de impro, tomábamos cursos, ¿no? En Buenos Aires, que es una plaza fuerte de teatro, había llegado un profesor chileno que ya falleció, que se llamaba Pérez Araya, de Máscara, y nosotros fuimos a tomar ese curso. Además eran unos cursos, si no era gratuito, era a precio muy popular. Nos dijimos, antes de empezar, trabajemos separados. Como estamos ensayando 2 veces por semana, etcétera, vamos a trabajar separados, no nos juntemos. Hicimos ese taller, que quizás fue un fin de semana intensivo. Cada vez tenía que juntarse con compañeras, compañeros, éramos como 30, me parece. Terminó el curso y varias personas nos acercamos a Pérez Araya a preguntarle, bueno, ¿cómo se puede continuar esto? Y él inmediatamente, cuando le preguntó Marcelo, o yo, no me acuerdo, dijo, mira, a ver, y nos buscó a los dos, y le dijo a Marcelo, podrías trabajar con él, que tienen la misma situación. O sea, nos unió así sin saber nada. El tipo de... Sí, y maravilloso, sí, no la recordaba, ahora hasta me emociona un poquito el recuerdo, porque él fue muy importante para mí, Pérez Araya, porque fue quien después después de ahí me fui a Bali, yo, después de lo que había pasado con una máscara. Así que, y lo que mencionás, mirá, sí, qué recuerdo hermoso. Sí, es muy bonito porque años después me pasó con unas chicas italianas, que les dije, ustedes 4, y eran de la misma ciudad, o ya estaban... ¿Preguntas para Marcelo Savignone? Sí, yo quiero hacer una pregunta a Marcelo, Omar, si se puede. Fernando Galvez de Guayaquil, Ecuador. Marcelo, un gran abrazo desde Ecuador. De formato a montaje, ¿has explorado? Abrazo. Sí. De formato a montaje. En general lo que me ha pasado es tratar de crear como un montaje más allá es como salir a montar un espectáculo sin las reglas de la improvisación. Eso fue y eso después me sirvió en general para todas las obras, salir
algo que es como salir sin recetas. Entonces, no me baso tanto en que un formato se convierta en el montaje, sino principalmente me lanzo sin reglas. No sé si respondo del todo la pregunta. Sí, pero no te quieres pensar en hacer un montaje basado en impro, más no formato, sino un montaje propiamente. Es que los que tiene Marcelo son montajes, casi bueno, él y músicos, pero son montajes. O sea, lo que veíamos al principio de las máscaras y todo, tiene, ahí no se aprecia tanto, pero tiene toda una... Bueno, están todos los elementos teatrales pensados para esa expresión. Sí, Última pregunta. la puesta de luces... Perdón, Sí. Marcelo, última pregunta. ¿Cómo ingresas las propuestas Sí, del cómo público? Con eso me despido. Un abrazo grande. No, a veces utilizo mecanismos muy simples, como una pregunta. Con Ensyncro lo que hacía era grabar a personas, y Ensyncro tenía formato de show musical, de un show de rockstar. Entonces las consignas después se convertían en canciones o en videoclips, ¿no? Esas cuestiones. Los procedimientos son medio simples. Yo creo que quienes desarrollan más las improvisaciones tienen procedimientos más interesantes que los que yo desarrollo. Principalmente me interesa siempre que el punto de partida sea simple y concreto, porque ahí me di cuenta que puedo fluir mucho más con la creación. Y también hay algo importante en términos del juego teatral que voy a desarrollar, que sea simple. El otro día leí algo de Borges que decía: lo mejor de la literatura es que siga provocando felicidad. ¿Alguien más? Se nos va Marcelo. ¿Alguien más? Una última pregunta. Bueno, ahí estamos. Mil gracias, Marcelo Savignon. Un placer, Omar. Un placer, Omar. Nada, y también digo, de paso, decirte que me parece fantástico esto que estás haciendo con toda la comunidad que improvisa. Me parece de una generosidad y de una profundidad extraordinaria. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría hacer una última pregunta, señor, si se me permite. Claro, Maffer, claro. Quisiera saber, ¿cuánto de investigación pones en cada uno de tus formatos? ¿Es importante? ¿Qué tan importante es? ¿Es determinante? Me resulta muy importante la investigación como artista, como mover un poco los límites, mover lo que está dado, preguntarme sobre lo que está dado, y eso hace que a veces me tenga que ir a la raíz de algunas cuestiones para poder romperlas y transformarlas. Mi último espectáculo, por ejemplo, está basado en la filosofía de Spinoza, se llama Cuerpo. Y para indagar eso me tuve que ir al 1600 en Ámsterdam, investigarlo, para poder ponerlo en el cuerpo y a su vez romperlo. Entonces, la investigación, sin perder nunca el juego, ¿no? Me parece ser lo fundamental, es decir, que uno por investigar no genere algo que quede encerrado, sino que uno diga, bueno, en definitiva es cómo hacer para seguir jugando. Y uno podría decir, en otras palabras, ¿cómo hago para seguir amando? Muy bonito. Puede ser que ahí esté la frase del día, que siempre nos quedamos con una. Gracias a la gente que hizo preguntas. Esto, lo de Cuerpo, no es un espectáculo de improvisación, pero Marcelo constantemente utiliza la improvisación como dispositivo para generar lo que después viene fijado, ¿no? Muy bien, ahí estamos. Gracias. El próximo tema... Muy bien. Esto es toda gente de Venezuela que está en distintas ciudades trabajando con improvisación. Cuando me hago el temario de cada programa, digamos,
inmediatamente el otro día pensé, bueno, venezolanos, venezolanas por el mundo, y por un lado está el toque este pintoresco, divertido, etcétera, y por otro lado sabemos, como este programa lo estamos haciendo ahora, por una situación para nada afortunada, también imagino que la mayoría de ustedes no están en donde están, o mejor dicho, están en donde están por una macro situación en su país, ¿es verdad? Sí. Sí, claro. Entonces, no vamos a hablar tanto de técnica de improvisación. Aquí creo que hablamos poco de técnica a veces. Me interesa más lo vivencial. Yo he estado en Chicago con Vlad, y Vlad estaba ahí como remando fuerte, y ya tenía su propio espacio en Second City, en español. ¿Cómo para ustedes el llegar a un lugar y empezar a improvisar, y el llegar en la situación en que han llegado cada quien con su historia, la improvisación ha sido como la primera cosa, es como decir, primero me consigo un trabajo X y después improviso, o voy y ya quiero que la improvisación sea mi sustento? Brevemente, ¿cómo ha sido? Bueno, quisiera empezar yo, que me mencionaste. Bueno, yo en particular tuve, creo, la suerte de poder haber elegido venir a Chicago, y mi motivación fue hacer improvisación aquí, y fue mi principal motivación, pero obviamente hay un tema de inmigración. Entonces, bueno, tuve que buscar la manera de poder estar aquí en Estados Unidos, tener legalidad desde el punto de vista de inmigración, por supuesto tener un trabajo que me diera dinero para poder hacer lo que venía a ser, que era mi gran plan de hacer improvisación, sobre todo para hispanos, en español o en inglés. Y por supuesto, hay que resolver todos esos temas primero, antes de poder hacer el plan, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó, Vlad, la tranquilidad? Es decir, estoy tranquilo. Wow, yo creo que todavía no estoy tan tranquilo. Pero obviamente sí. Yo creo, para Si mí, quieres, nos subimos. 4 años. Nos subimos 4 esta años. 4 años. 4 años. Sí, 4 años. Sí. Sobre todo cuando obtuve la residencia permanente, que es como que es permanente. O sea, ya no me van a dar una patada de donde esté afiliado, digamos, con una visa de trabajo, sino que ya es permanente. Ya no tengo que preocuparme por el tema migratorio más, ¿no? Y bueno, eso tardó más o menos como unos 4 años en llegar, 3, 4 años. Y desde ahí ha sido, por supuesto, mucho más el enfoque a trabajar en mis proyectos de impro y de otra índole. Porque Muy por bien. supuesto siempre era pensar, esta visa se va a acabar, tengo que renovarla, tengo que buscar el sponsor, tengo que buscar esto, tengo que buscar el dinero para poder aplicar a esto. Entonces era todo ese tema siempre allí, que ya no está más. ¿Alguien más? ¿Alguna compañera, compañero más? Sí, por favor. Sí, yo. Aquí, Cheva desde Panamá. A mí me pasa que cuando llegué aquí a Panamá, ya yo estaba en un estatus legal, porque mi esposa tiene documentación panameña, entonces ya yo estaba como ese paso un poquito más adelantado. Y bueno, ya yo tenía como 10 años dando clases en un colegio a niños, entonces yo decía, bueno, voy a empezar quizás con algo que me pueda conjugar las cosas que me gustan, y entonces lo que hice fue diseñar mi taller de improvisación aplicada a la educación, y entonces era mi manera de entrar a los colegios. A colegios, bueno, colegios, a escuelas, así. A escuela, a trabajar con teachers y compartir elementos de la improvisación aplicados a la educación. Y de hecho, en el primer lugar del taller me quedé trabajando y soy el profesor de música ahí. Y entonces en mi mañana tengo mi clase de música, en las tardes y en las noches pues hago impro, y en las madrugadas combato el crimen y listo. Perfecto. ¿Hay alguien más de Venezuela que me olvidé de nombrar? Ahí está Carito, pero está en Venezuela. Carito, Está sí. Carito. De las que Nadia también estaba, ¿puede ser? ¿O no? Sí, yo estoy. Sí, sí. Ah, Me perdón, presenté. no sé si ya te nombré. Nadia, cuéntanos, ¿está pasando el tren por ahí? ¿O hay un...
No, pues Vlad, es Vlad. muteate. Es Vlad que no se mutea. Silénciate un poquito, Vlad, gracias. Nadia. Ajá, aquí. Vamos a, más allá del tema, salvo que haya algo que diga, quiero contar esto, pero más allá del tema legal, que nos hacemos un poco la idea, sobre todo los latinoamericanos y las latinoamericanas que estamos en otras partes, también esta cosa de descubrir, por ejemplo, gente que esté improvisando ahí y decir, bueno, yo quizás vengo con otra información. Nos pasó hace muchos años cuando vinimos con Sucesos en Madrid, que al principio fue un choque, y creo que la primera función nos llevamos mal, porque ellos eran como más de generar escenas, conflictos, relaciones, y nosotros íbamos a toda pastilla. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas? A nosotros nos pasó 100% aquí en México, porque yo cuando llegué acá a Ciudad de México tuve la super fortuna de encontrarme como con 6 ex compañeros del show de Improvisto en Venezuela, y tratamos de armar ese grupo aquí, pero mi visión era mezclar gente mexicana con elenco venezolano, y que no fueran unos venezolanos haciendo impro en México, sino Improvisto México como tal, ¿no? Y fue eso tal cual lo que nos pasó, porque como para hacer un breve resumen, Improvisto es un show de improvisación que creó un argentino en Venezuela, y que ya todos sabemos lo que es la energía argentina. Ajá. Entonces esa misma energía argentina la tenemos nosotros también los venezolanos, entonces era como un boom de energía. Y los improvisadores que tenemos en el elenco actualmente en México son todos improvisadores que ya tienen rato haciendo impro, que ya tienen su código, que ya tienen su energía, que ya tienen un montón de cosas, y cuando nos juntamos fue un choque, pero catastrófico. O sea, el primer ensayo era los venezolanos en un ¡ah! Y los mexicanos como ya va, no estoy entendiendo nada. Nosotros primero como que diseñamos la escena un poco más lento, el armado es distinto, y bueno, fue como volvernos a adaptar a todo. Para mí un súper reto, o sea, porque era como saberlos escuchar a ellos, saber escuchar la esencia de lo que era el equipo de Improvisto, y juntar esas dos cosas para que después finalmente la primera función que se hizo antes de la pandemia quedara muy bien. Muy bien. Pero es eso. Perdón, Ron, dinos algo, alguna experiencia, alguna cosa, por ejemplo, a mí lo que me pasaba cuando vivía en México, me pasa de vez en cuando, pero cuando yo vivía en México, vivía de la impro, trabajaba en impro, pero mis 2 sobrinas eran muy pequeñas, mis 2 sobrinas eran muy pequeñas, y a mí el vivir en México y perderme su infancia, me dolía mucho. Y a la vez transformaba ese dolor en, tengo que aprovechar el día, tengo que aprovechar que si esta es mi elección, tengo que aprovecharla a fondo. ¿Pasa una cosa así? ¿No pasa porque es fuerza mayor? ¿Qué genera? Estar viviendo fuera de Venezuela y queriendo hacer impro. En Venezuela, como bien lo decía, yo vivía plenamente de la improvisación teatral, o sea, dictando talleres y con distintas agrupaciones de improvisación, especialmente con Improvisto, que nos daba trabajo enormemente. Estaba escuchando un poco uno de los programas anteriores, y en algún momento surgió como las referencias de lo que ganaba cada actor por función, y nosotros por una función corporativa podíamos ganar alrededor de $100 en Venezuela. Te estoy hablando del año 2010, 11, 12, quizás hasta 2013. Y podíamos tener un promedio de 4 o 5 funciones corporativas, más las funciones de teatro, que por ahí dejaban quizá unos $15, $20 por función, haciendo varias funciones al mes. O sea, no es para que saquen cuenta de cuánta plata ganaba uno, pero era como que me iba muy bien solamente dedicándome a Improvisto. Entonces, tener que tomar la decisión de salir del país producto del deterioro en el que cada día fue incrementándose. Entonces, ok, ¿a dónde me voy? Y estar en Estados Unidos, pero tener ya 2 años sin ver a mi mamá es terrible. Ya 1 año y medio casi también sin ver a mi sobrina que está creciendo en Venezuela, es terrible. Más allá de todas las calamidades que puedan estar totalmente. Gracias por la cuenta, Sergio Te hago, Páez.
Te hago una pregunta, Ron, y es un poco abierta también a las compañeras y compañeros que están hablando de este tema. Esto, porque yo sí conozco digamos, la huella, el estilo venezolano, que sí, por el momento lo que conozco, ¿no? Muy veloz, muy apuntado sobre el humor, etc. Ahora, esta situación que cada quien está viviendo, ¿se filtra en la improvisación o no? Porque a veces hay un tipo de juego donde esa velocidad se hace como una cosa de, me sale la palabra paquidérmica, como la piel gruesa, ¿no? Que no se filtra, se filtra en el material que ustedes trabajan, ese exilio no voluntario. No quiero decir que estén improvisando tangos, pero sí que si ven que eso se filtra, o no, puede ser que no, ¿eh? Yo puedo decir, yo soy muy profesional y esto va de cierto tipo de humor y vámonos a esto. Sí. Bueno, en mi caso sí, de hecho, procuro de que se filtre, de que se conozca no solo mi experiencia, sino la experiencia venezolana a través de los shows que hago, sobre todo bueno, el show que tuviste, Omar, Improñol, con Nelson Velázquez, que también es hijo de inmigrantes. Entonces tenemos la posibilidad de hacer improvisación desde nuestra experiencia como inmigrante en mi caso y él siendo hijo de inmigrantes puertorriqueño brasilero, y lo ponemos en escena siempre. De hecho, es una de las cosas que tenemos en mente, de hacer al menos una escena en la que se refleje esto, ¿no? Omar, le pasamos el balón a Franchute y a Janset también. Sí, yo creo que evidentemente nosotros como actores vivimos de esas sensaciones y de esas emociones que todos los días estamos sintiendo, ¿no? Nosotros venimos de una formación muy clown, y el clown es un trabajador 100% de las emociones. Entonces, evidentemente, hemos tenido shows donde actores antes de la función han llegado porque su mamá cumpleaños y no la pueden ver. Entonces, digamos que toda esta energía o todos estos sentimientos se transforman en una energía que en el escenario la ayuda mucho a drenar. Y aunado a esto, otra cosa que vivimos los que estamos inmigrando, pues obviamente que no es secreto para nadie, es el factor económico. Nosotros vamos a un ritmo, de hecho, cuando Ana, Ángelo y yo tomamos la decisión de hacer improviso acá, queríamos ir a una velocidad que el dinero no nos lo permitía. Y tuvimos que ingeniarnos muchas cosas desde el taller casting, tuvimos que hacerlo en un formato de reality para poder vendérselo a marcas, para que las marcas salieran publicitadas ahí, para poder pagar las salas de Impromadrid. O sea, entonces yo creo que hemos ido apuntándonos a una, digamos que un progreso que quizás en un principio era como vertiginoso. Queríamos ir más rápido de lo que podíamos, pero hemos tenido, gracias a la buena energía de todos, una buena recepción acá. Todos los shows siempre se han hecho el sold out, quizá el día antes, pero igual te hago un asterisco. En Madrid están un poco rancho aparte ustedes, ¿eh? Cuesta mucho saber dónde andan. Hay una comunidad impro que quizás, o sea, yo conozco 2 o 3 grupos en Madrid, o 2, que han dicho, nosotros no queremos tener que ver con la comunidad impro, vamos por nuestra cuenta, y me parece lícito y absolutamente válido. Y me pasa un poco con ustedes también, que no están. Nosotros, lo que pasa es que somos muy nuevos, o sea, nosotros tenemos casi todo el elenco, somos muy nuevos en Madrid, todavía no nos hemos podido conectar como hemos querido. Sin embargo, fuimos al Maratón de la Impro para tratar de conectarnos con tantos grupos y ver cómo funciona la impro acá. Aquí nosotros hemos tenido que aprender a hablar español de nuevo, a saber que un trapo es una bayeta, que un coleto es una fregona. Entonces quizá, y los actores nuestros, o sea, el elenco, son personas que no habían hecho impro nunca. Ajá. Entonces, quizá lo bonito de esto fue como que ellos fuesen descubriendo la improvisación desde la parte orgánica. Qué bueno, qué bueno. Pero sí hemos tenido relación con grupos con Impromadrid, por ejemplo. Estuvimos ahorita haciendo un taller con Jara. Javier nos invitó para
para el evento que iba a ser de impro. O sea, hemos ido como ahí tratando de, a medida que el tiempo nos ha permitido, también codearnos. Yo espero ya que en lo que todo esto pase, ya podamos Ahí estamos. vernos en la casa de los Jacintos, hacer millones de cosas juntos. Esa es la Ojalá. idea. Gracias y bienvenido. Janset. Sí, yo Chile. Chile. Con respecto a cómo se filtra el tema de las emociones, creo que una de las cosas o de las ventajas que puede tener el espectáculo que nosotros hacemos acá es que está directamente relacionado con el humor, y el humor venezolano, algunos lo aman y otros lo odian, porque hemos ido entrenando en la vida cotidiana, seas actor o no, el hecho de reírte de tus propias desgracias lo más que puedas. Nivel, llegamos al exterior y decimos, no me puedes hacer bullying burlándote de la situación de mi país, porque ya nosotros nos hacemos bullying a nosotros mismos, ¿entiendes? O sea, nosotros jugamos con esa desgracia, y eso también se refleja en el escenario, y más cuando es impro, más cuando tienes una comunidad que te va a ver, que es venezolana también y que ya está acostumbrada a reírse de la desgracia, y es como tratas de manejarlo por ahí como para drenar un poco la emoción que ya puede ser muy tensa o muy... Me parece súper interesante este tema que tocas, que es de los límites del humor, ¿no? De los límites. Claro, que lo hablabas al comienzo, exacto. Y yo quizás, bueno, después de esto hay como un after, que nos quedamos un rato más. Tengo un video de 5 minutos de comedia, de stand-up, que yo no soy fanático, pero me gustan mucho como digamos, algunas exponentes, y hay algunos que cruzan los límites y que está muy bien, y me parece muy sabio eso, de empezar. Yo también en México o muchas veces hacía o hago, estando en el sol y todo, como el primer chiste de, bueno, humilde como todo argentino, hago una cosa así como para ya saber que estamos en un lenguaje bueno, que conocemos estos clichés. No, y que yo creo que el humor o el límite del humor creo que lo tiene que poner sinceramente el espectador. No pienso que ningún humorista tenga que modificar su show, su rutina de stand-up o su forma de hacer comedia porque alguien se sienta ofendido. Si a ti no te gusta el humor negro, no ves un comediante que haga humor negro. ¿Sabes? Como tú decides, tú pones tus límites de qué contenido también consumes y cuál no. Coincido, y lo veremos, lo hablaremos, porque es un tema peleagudo. Una pregunta para este coro venezolano que nos acompaña, una sola pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque tenemos todavía 2 personas más invitadas, más un videíto de Altamirano. ¿Quién quiere preguntar algo, comentar algo, o lo que sea? ¿Tenemos? ¿No tenemos? Yo, mientras tanto, voy a preparar el próximo video. Sí, yo. Sí, perfecto. Bienvenido, Diego Ingol. Hola, tuve la suerte de poder improvisar con vuestra compañía en la que ya no estáis, en Venezuela, hace 1 mes y medio en vuestro festival que organizan en Caracas. Y me hizo, bueno, o sea, me hizo especial ilusión poder actuar con todos vosotros, y me hacía gracia pensar que sois de las compañías con más sucursales en todo el mundo, ¿no? Que seguís actuando con vuestra compañía fuera y como pagando royalties o derechos de autor, o no sé muy bien cómo lo debéis hacer cada uno en vuestras ciudades. Pero hay como una especie de aferrarse al nombre y a la manera exacta de hacerlo. No sé si en todas las ciudades hacéis lo mismo, pero es bonito, a la par que extraño. Sí, creo que voy a hablar por casi todos. Bueno, mentira, voy a hablar por mí nada más. Sí, pero, como 106 personas. Como 106. Pero, o sea, creo que nos aferramos por el hecho de que la mayoría de los que estamos ahorita hablando acá venimos de ese grupo de improvisación, venimos de una formación con Jorge Parra, que es el fundador de Improvisto en Venezuela, y la tenemos como, o sea, personalmente yo siempre he separado, o sea, el hecho de la filosofía de Improvisto, de trabajo, de organización, de
de todo lo que implica hacer una obra de teatro y la improvisación. O sea, nosotros, yo amo la improvisación y siempre quiero hacer improvisación, pero decidí dedicarme a improviso ya estando en Venezuela. O sea, yo dije, yo quiero probar un montón de estilos de impro y quiero hacer un montón de improvisación, pero sin duda alguna, la esencia que nos dejó improviso nosotros como actores es lo que hace que nosotros, a donde hayamos llegado, querramos hacer ese mismo show, evidentemente, con todas las cosas que tenemos que adaptar de la región a donde lleguemos, ¿no? O sea, no es como estar cegado a que esto tiene que ser así, pero sí estar cegados a que estamos haciendo impro, ¿no? O sea, que creo que eso es como lo que nos une con todos los demás shows. Pero no es que es como que es esto improviso y más nada, porque, por ejemplo, aquí en México me ha tocado como agarrar un montón de cosas de otros shows para que pueda funcionar con los actores, pero siento que para los espectadores es algo que no han visto, o sea, es algo como distinto, entonces creo que por eso nos Nadia, apalancamos ahí. están temiendo por ti, ¿eh? Perdón, ya. Yo puedo contestar... Sí. Puedo contestar también con respecto a la pregunta de Diego, porque conmigo pasa algo muy interesante, Diego, y es que yo hice muchos talleres con Jorge, el creador de Improvisto, pero yo nunca fui actriz de Improvisto en Venezuela. Entonces, pero sí fui espectadora por muchos años y yo me enamoré de lo que pasaba en el escenario y lo que pasaba en el público y lo que ha continuado sucediendo durante 15, 16 años en Venezuela con este espectáculo. Y cuando yo decido hacerlo acá en Santiago, es también por el tema nostalgia, puede ser. O sea, Improvisto es un espectáculo que en Venezuela reunía a una cantidad de gente increíble en cualquier sala que se presenta, grande, chica, empresas, festivales, talleres. O sea, la energía que mueve el espectáculo Improvisto es una energía de encuentro, es una energía de fiesta que se dice mucho cuando se está entrenando. Y esa cosa que uno extraña cuando está afuera, decir, wow, estamos todos aquí, sí, la vamos a pasar bien y tal. Yo dije, es Improvisto, o sea, tiene que ser esto, que lo vamos a hacer para la comunidad venezolana. Evidentemente, en un principio, nosotros también queríamos, como dice Nadia, que entren actores chilenos. No ha sucedido, porque también el fenómeno Improvisto es muy importante en Venezuela y siempre los que se han inscrito en los talleres son venezolanos. Entonces, pero estamos también como empezando, como decía Franchute, empezando a generar, ¡ya voy! conexiones con los chilenos, que al final es lo que nos va a mantener Improvisto vivo en cada una de las sedes también. Muy bien. Me gustó mucho este concepto de nostalgia, ¿no? De nostalgia, me gustó mucho eso. Mil gracias, compañeros, compañeras de Venezuela. Sí, no es un consuelo, pero es una situación. Yo en este momento, digamos que la plaza más importante de Buenos Aires es la Plaza de Mayo. La plaza más importante de Madrid, o más simbólica, es la Plaza Mayor. Yo en este momento estoy tan lejos y tan cerca de la Plaza Mayor como de la Plaza de Mayo, porque sin poder salir de la casa, la distancia se ha hecho algo. Está Ángel Cantizani, amigo que vive a 3 calles, y está tan lejos o tan cerca como mi familia. O sea que ahora podemos engañar a la mente un poco y pensar que estamos, y lo estamos todos, en esta misma acrópolis enorme. Mil gracias. Muy bien, Robert, muy bien. Porque hemos traído a Robert, que además de improvisador, es maestro de ética. Y yo cuando estudié en la Escuela de Arte Dramático, una de las materias era ética. Y sé que hace poco, creo, lo supe, no sé si se instaló de nuevo, en muchas universidades en Madrid, ética voló como materia. Y me parece tan importante para nosotras, el tema ética, me parece tan importante, y es algo práctico, es algo práctico. A mí me ha pasado hace poco tiempo, bueno, no tan poco tiempo, que de vez en cuando me llama alguna compañía de Madrid
de improvisación para eventos. Y bueno, en algún que otro evento yo descubrí, pude oler que este evento hecho para ejecutivos, una mañana en un hotel, después de un almuerzo, después de un desayuno, olía que el mensaje de este evento era, se vienen despidos el año que viene. Trabajen fuertes, que necesitamos aceptar, trabajar en equipo. Entonces, eso riñe un poco con mi ética. Hablábamos al principio también de esto, de los cursos, que no estoy para nada peleado, perdón, pero sí me parece interesante que lo pensemos. Puede ser un ejercicio, si no estamos acostumbrados, acostumbradas, tedioso o no. Yo en esta semana he tenido una semana intelectualmente complicada, porque he tenido que resolver 2 situaciones en donde había un costado ético que me ponía en desequilibrio. Y he hablado con mucha gente que piensa muy distinto que yo. Muy, muy distinto, más o menos. Y me pareció un ejercicio muy interesante, me pareció un ejercicio recomendable en este momento, porque si estamos en nuestra burbuja, Trump nunca gana las elecciones. O sea, me parece interesante tener... yo tengo amigos del alma en Argentina, del alma, que son muy de derechas. Pero son mis amigos del alma y son mis amigos del barrio. Son muy de derecha, son muy machistas, y no lo saben. O sea, me dicen, no, mandamos un video de un culo en WhatsApp en el grupo porque es divertido. Y no lo advierten. Pero el día que murió mi mamá, yo les dije, nos vemos mañana, bajé del sanatorio y estaban todos en la puerta. No tenían nada que hacer ahí y a la 1 de la mañana fueron todos al hospital. Entonces la vida nos pone eso que no siempre jugamos, hablamos, trabajamos con gente de nuestro equipo. Y está bien, y yo defiendo esa libertad. Me gusta ver a alguien que piense distinto que yo. Entonces, perdón Robert, te había dicho al principio, cuidado porque sé que hablas muchísimo y yo ya me tendría que haber dado 2 cocodrilazos. Vamos a este vídeo, que aunque lo parezca, no soy yo quien está hablando, es de un programa argentino de difusión. La palabra ética deriva del griego ethos, que se asocia con las costumbres de un pueblo, con sus leyes, con las formas en que en una comunidad se valoran las cosas. Así la ética se va a relacionar en filosofía con el ámbito de los valores, de las conductas, de las acciones humanas en tanto suponen el ejercicio de la voluntad y de la libertad de decisión. En la historia de hoy vieron que las personas sí pueden cambiar. Sibyl siempre había sido una mala hechicera, pero quiso cambiar y convertirse en buena. Tal vez haya algo de ti que no te guste, Robert, bienvenido. Gracias, hermano. Algo que nos quieras decir, que estemos, porque creo que lo que estamos es ante un cambio de paradigmas, ¿no? De aquí salimos a un mundo distinto, ¿no? Bueno, a ver, primero, como profesor de filosofía tampoco me siento quien para decir gran cosa, ¿no? Sí para, pues bueno, plantear preguntas cuando me comentabas, bueno, planteas lo del paradigma. Sí que ha sido un cambio de escenario para todos, un cambio de escenario repentino, y que en la improvisación ha implicado un cambio de lo presencial, que estaba cada uno en sus ciudades, en sus pueblos con sus grupos de teatro, a otro tipo de escenario más virtual, que es ahora mismo el Zoom, como estamos en este momento, en el que nos congrega a todos. Eso, de alguna manera notoria, lo que comentabas tú antes en relación a la distancia, pero también en cuanto al contacto, en cuanto a la simultaneidad, pues cambian las reglas del juego, evidentemente.
Y sí, ¿ibas a decir algo más? No, espero tus preguntas. Mis preguntas y la de los demás, porque estoy Sí, un poco, admito que estoy un poco muy curioso y muy perdido también en esto. ¿Cómo tú crees que es, a ver, voy con algo muy simple. Estamos ante esto que decías de esta nueva cosa no presencial, etcétera, etcétera. Ahora, también hay una actividad que es el teatro, que hasta hace muy poco nos ufanábamos de no mires televisión, de un espectáculo en 3D, que es el teatro. Podemos, o sea, nos va a llevar a redefinir también el marco de escenario, más allá de las clases, esto. Hombre, parecía que lo virtual estaba ahí como apoyo o como juego, como algo seducción, y ahora es la muleta que nos estamos apoyando para realizar sobre todo todos los trabajos que se puedan hacer, ¿no? A través del teletrabajo. ¿Qué va a pasar? Es que como no se sabe cómo va a terminar esto, tengo muy presente las declaraciones estas de Trump en las que dice que esto se va a curar milagrosamente, y un mes después dice que hay que declarar el estado de alarma y que esto es la peor situación desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos en la incertidumbre. ¿Hasta qué punto, hago esta última pregunta y me gustaría que pregunten, reflexionen, que aprovechemos este espacio para, ¿hasta qué punto mi primera respuesta ante algo como, por ejemplo, ante dar una clase, es decir, bueno, pasa que económicamente lo necesito? Como mi primera respuesta. Eso no es una línea muy delgada, no es un riesgo eso que lo pensemos a partir de la necesidad individual. Bien, cuando contactaste conmigo, ahí se planteó por ahí la cuestión, ¿no? Y yo te hablaba del tema este de los sofistas y Sócrates en Grecia, cuando Sócrates se niega a recibir unos honorarios por las lecciones que da, y hay otros que sí lo deciden así. Y tenemos un montón de bibliografía de... Sócrates habla de un bien que existe por sí mismo, ¿no? Y que intentamos copiar definir, ¿no? A través, bueno, conocemos a Sócrates a través de Platón. Y luego, pues, el grupo de enseñantes, de sofistas, que también eran sabios, hablan de una convención, ¿no? De que es su profesión y son los primeros pedagogos profesionales. Entonces, ahí en esa medida, esa línea que marca la convención entre, bueno, se puede renegociar con los alumnos el nuevo marco, decir, esto te gusta, no te gusta, cómo lo hacemos, y que sobre todo me refiero a la ética en tanto ámbito para la reflexión, en que cada uno piense si es lícito, legítimo cobrar por eso o no. Yo, ¿qué voy a decir? Yo sigo siendo profesor de filosofía y en ningún momento el gobierno vasco, que es para quien trabajo, me ha dicho te voy a quitar el sueldo, ni nada por el estilo. Ni yo me lo planteo decir, ahora no puedo o no sé hacer mi trabajo a través de las nuevas redes. Entonces, sí, digamos que es un trabajo que se adapta más fácil, ¿no? Si yo digo, yo por ejemplo, está bien, me pueden dar una clase de algo físico, pero yo que no soy un virtuoso, cuando voy a clases presenciales, estoy así y quizás pasa el docente o la docente y me hace esto, porque esto no es lo mismo que esto. Excepto que tengan un holograma mío, eso no lo voy a estar, hasta me puede hacer peor en algunas cosas. Entonces, eso es lo que... Hombre, yo no sé lo que se me ocurre a mí. En ese sentido, creo que las clases que siguen por Zoom ahora mismo son una continuación de las clases presenciales reales. Si esto se prolonga, la gente va a decidir hacer cambios o dejar las clases porque no le interesan, o igual buscar otros profesores
que a través de lo virtual lo hagan mejor que el que ya tenían presencial. Si no se alarga la situación, pues los alumnos volverán a sus clases presenciales. Sí, de hecho, Santi Avendaño de Improvivencia sugería, y me parecía muy bien, contratar a alguien que supiera de esto para que nos entrene a dar cursos online, que no me parece para nada una mala idea. Aunque tengas aunque no, quizás tienes que terminar con alguien que de teatro nada, pero que sabe muy bien cómo transmitir esto. Cómo transmitir y los límites de esa transmisión. Alguien que quiera preguntar, decir algo, comentar algo, y Pilar se relame, Pilar Villanueva, puedes, por favor. Quien quiera, que silénciese. Yo. Sí. No, Pilar. ¿Quién haya, Pilar? Hay dos cosas que yo me he estado preguntando mucho en estos días. Yo en este momento estaba dando un curso de improrrealismo, como actuación más cercana, más emocional. Cuando yo lo doy en vivo, yo sé que yo estoy respirando las sensaciones de mis alumnos y estoy acompañándolos y sé cuánto puedo contenerlos porque lo siento. Y una de las cosas que me resulta súper difícil es cómo lograr transmitir sensaciones a través de la cámara, y finalmente vuelvo a lo que hace el cine, ¿no? Es decir, es como terminar de creer que hay que lograr traspasar la barrera y que puedes emocionarte frente a la cámara, solo que es un poco raro emocionarse y proyectar si uno está en su sala y no hay nadie, pero a lo mejor algo tiene que ver por ahí. Pero esa es una de las cosas que me preocupa, ¿no? Como el acompañamiento que no es intelectual, sino que es meramente emotivo. ¿Qué tanto es verdad que se puede conseguir, que yo lo puedo conseguir? Y de algo que estoy muy segura es que yo no me aventaría a hacerlo si siento que no puedo conseguirlo, porque me parecería poner a mis alumnos en ejercicios, en riesgos emotivos que no voy a poder contener, y me da angustia no poder contenerlo. Eso es lo que me pasa. Y la otra es que muchas veces dando clases he oído alumnos que me dicen, ya necesito mi clase de improvisación porque en la vida diaria se dedican a otras cosas y hacen otros trabajos y tal. Y de pronto, alguna vez lo había pensado antes, pero ahora lo pienso más, ¿cuánta gente ha convertido a los talleres de improvisación en una especie casi de terapia, ¿no? Donde es como, es mi espacio del sábado por la tarde para poder hacer otras cosas y sentirme de otro modo, y se les vuelve casi una especie de dependencia, y toman uno, y toman otro, y toman con uno, y toman con el otro, y toman 10 cursos, no porque necesariamente quieran hacer espectáculos, sino porque de pronto es como, claro, este es el espacio donde puedo hacerlo, y que ahorita digo, bueno, pues esta es una oportunidad para que cada quien aprenda a hacerlo solo, y también eso es importante. Y ¿Qué tanto hay que dejar ese espacio que ocurra? Y yo creo que hoy por hoy eso es tan fundamental como, por ejemplo, cuando empezó a tomar forma esto, que fue tomando forma en el camino, esto Mi Casa es Tu Casa, una posibilidad era, bueno, una pequeña plataforma aquí y transmitirlo por Facebook o por YouTube. Pero me parece que este diseño de Ágora, ¿no? De que estamos acá presentes, no es lo mismo que YouTube, donde ves solo el chat. Me parece que todavía estamos necesitando esto, estamos necesitando hoy por hoy, todavía casi para mí sigue siendo tan importante el reunirse, la reunión, que el concepto y el contenido. Todavía seguimos estando en ese nivel, y desde ese nivel lo valido absolutamente, porque si yo digo, voy a preparar una clase y me la curro, me la trabajo, estoy ahí, coordino a la gente y todo, bueno, es un trabajo que estoy haciendo. ¿Por qué no percibir un dinero después? El cómo, cuánto, etcétera. O también gente que tiene una sala, y que la sala hay que seguir pagando. Entonces, no, me parece que no hay, de nuevo, vuelvo a esto, y voy con Robert, no hay blancos y negros, porque esta situación nos cambió las gamas de colores. No es que hay grises, sino que no hay blancos ni negros, porque ahora el blanco y el negro son otra cosa directamente. Vamos un poco por ahí, Robert, ¿puede ser? Sí, y
que todavía estamos en un durante, o sea, todavía no sabemos cuál es el escenario después, incluso si va a haber después. O sea, el problema de que se puede alargar un durante, es decir, que el virus se transforme año a año, entonces igual va a haber que aprender a convivir en estos estados de estar dentro, de estar fuera. Sí que ha cambiado nuestra relación con lo público y lo privado, y cómo ahora lo privado también se traba a través del desarrollo tecnológico, ¿no? Tenemos la capacidad de comunicarnos así. Pero, bueno, pues estamos entrando o ya hemos entrado, mejor dicho, en un nuevo escenario. Tenemos la ventaja de que somos improvisadores. Y que podemos adaptarnos, ¿no? Que supuestamente... Hay algo que te comentaba el otro día y me duele personalmente y quiero compartirlo con vosotros, ese sentido peyorativo que se hace a los gobiernos, ¿no? Estáis improvisando, es que no puede ser de otra manera, pero aparte improvisar nada peyorativo, ¿no? Es tener la capacidad de crear en el instante cosas nuevas que no se habían hecho antes. Mil gracias. Vamos a... Sí, Maffer, si es muy breve, sí, porque estamos 10:40 de la noche aquí. Dinos. Bienvenida, Maffer. Me queda... Bueno, la filosofía es una cosa que a mí me apasiona, pero creo además que ha dejado en el tapete muchas cosas importantes. Cambiar las reglas del juego, cómo las cambiamos. La redefinición del término escenario, que viene a ser escenario ahora para nosotros. Lo otro es la mirada y la escucha, cómo la trabajamos, y la contención. Y me parece algo que lo pienso ahora, el volverle a dar a las palabras esa importancia que en algún momento le quitamos, por darle importancia a lo físico. Que lo hagamos más, que es menos hablado y más físico. Pero las palabras pueden acariciar, pueden golpear y pueden contener. Sí, yo creo, mil gracias, Maffer. Me gusta esto de dejarnos ahí pim, cosas, ¿no? Más que darnos respuesta. Creo que en ningún momento, o bueno, yo por la gente que conozco que da más trabajo físico, creo que no ha estado tanto el enunciado de dejemos las palabras para ir al cuerpo. Creo que no se descuida tanto eso, sino que es cierto, y es muy cierto, que estamos en un tipo de disciplina que es bla, 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 bla. Entonces me parece más que necesario que de pronto nos corte por raíz eso para ponerle desde la docencia, etc. Pero bueno, como contraindicación a esa receta puede ser que hemos descuidado las palabras, y es totalmente cierto. Gracias, Robert. Mil gracias. Mil gracias por haber sido breve, perdón por no haberlo sido yo. Último invitado de la noche. Se ha hecho más, tenemos un invitado menos que lo que tenemos siempre, y se ha hecho más largo. Así es. Para todos, para todas, lo iba a decir cuando estaba la gente de Venezuela, aquí en el chat, aquí al costado, ustedes se pueden mandar links, vínculos, nombres, etcétera, etcétera. Yo después esto lo subo a YouTube también, entonces pueden quedarse conectados, ¿no? Con gente, conectarse más allá de esto. Digo, la intención un poco de este espacio es, primero, que no es un medio de comunicación, no soy una televisora. O sea, es mi casa, abro la puerta a mi casa y puede entrar quien quiera. Y digamos, cualquiera se puede ir al patio a hablar, al patio del chat, y a quedarse en contacto. Muy bien, vamos a último invitado.
Fenia, creo que todos, todas saben aquí, de las 99 personas sobrevivientes a esta maratón teórica de improvisación, Fenia es quien hace años, ¿cuántos? 8 y medio. Hace 8 y medio empezó la revista Status. Hace poco, ahora en estos días, cuando estaba buscando el vídeo para poner, tenía un vídeo de 2015, creo, que decía 500 suscriptores. ¿Cuánta gente hay suscrita ahora? 1.600 en español, más otros 300 más o menos en los otros idiomas. Muy bien. La revista Status, para quien no sepa, porque también esto va a estar en YouTube y hay gente que estará despistada y no se encuentra, es la revista online de impro que hace 8 años y pico sale cada mes y toca temas de impro y no, hay un poco de similitud entre la Status y aquí, ¿no? Veo un poco porque no se queda solamente en la impro, aunque el objetivo es hablar de impro. Primera pregunta que se me ocurre. Primero es como una gratitud global también, porque hay un documento. La revista Status significa ahora y significará un documento de estos años de impro, sobre todo en habla hispana, pero también, o sea, es como que se ha extendido y hay invitados, invitadas de varios lugares en los reportajes, pero es un documento que es y sobre todo será fundamental. Entonces hay como me parece que la comunidad impro tiene como esa gratitud, ese deber de gratitud con Fenia. Ahora, pregunta, me pongo en tu lugar y yo conociéndote y conociendo un poco qué es esto, ¿saltaste algún mes? No. ¿No te ha pasado? ¿No has estado cerca de...? Sí. ¿Y cuál fue el imperativo categórico? A ver, que tenemos ahí, yo creo que hay algo muy importante que es una vez que empiezas a hacer algo y tiene recepción, quedas preso en el buen y el mal sentido de eso. No me permito a mí mismo que Status no salga un mes. Y si un mes me ha pasado de estar de festivales o de viaje o lo que sea, que justo siempre son a final de mes, que cierre de Status, y estoy en un festival trabajando un montón de tiempo, me levanto más temprano, me acuesto más tarde o me falto a la fiesta y la hago. Y creo que el mes que más cerca estuve de eso fue un mes que me tuve que entrevistar a mí mismo. Y por eso salí en la tapa. Si no, siempre me dio mucho coraje salir en la tapa de Status, y fue un manotazo de ahogado que dije, bueno, no tengo entrevistado, necesito una tapa. Agarré unas preguntas que tenía, pedí ayuda y ahí salí. Vos sabés que dentro de cierto subgrupo, dentro del gran grupo de improvisación en Hispanoamérica, hay una cosita de, ser la portada de Status, me gustaría hacerla. ¿Lo recibes tú esa? No digo que te presionen o que te envíen dinero, regalos. También. No, los regalos no, pero sí mensajitos de algunos más sutiles, otros más directos de estaría bueno salir en una tapa de Status. Sin ir más lejos, ahí en este grupo hay muchas tapas de Status. Hay alguna que me la ha pedido, y no voy a decir quién, pero Ron Chávez, por ejemplo, me llamó por teléfono una vez y hablamos un montón, y le decía, obviamente que yo tengo una carpeta con un montón de gente que quiero entrevistar, y con Ron me pasó algo muy interesante que era, necesito también esto, porque estaba aplicando para la visa. Y ahí fue también algo súper interesante y súper enriquecedor también, para decir, estar en la etapa de Status, hacer una entrevista sobre el trabajo que hace Ron en Venezuela y el que puede llegar a ayudar, digamos, a la comunidad en Estados Unidos, que eso le sirva para algo oficial. Legitimar un poco, ¿no? Exactamente, fue hermoso. Entonces, de vuelta, más allá de que gente que pueda estar o no en la tapa, que la tapa no es necesariamente más importante que cualquier otra nota, me interesa muchísimo esa validación, que a alguien le sirva estar en la tapa de Status para un papel oficial. Muy bien. Me encanta eso.
Maffer, que es muy inteligente, se adapta y pregunta por chat, porque le da vergüenza ya hablar por micrófono. Y valorando esa inteligencia, ¿nunca te quedas sin temas? Pregunta nuestra amiga Maffer de Lima, que hoy no la hemos visto casi. Ahí está. Respondiendo a Maffer y a todos, a ver, a veces lo que me cuesta es esa nota de opinión, que es como mi lugar, mi vomitorium, en el cual puedo despotricar sobre las cosas que me gustan y no me gustan de la impro, y hay veces que sí, y a veces aparece una chispa, o veo algo y tengo ganas de escribir sobre eso. Notas, gente para entrevistar, hay un montón. Me pasa mucho de buscar también en blogs y páginas de compañeros y compañeras, y tomar esos artículos, traducirlos, pedirles si los puedo publicar, o decirle a gente que escriba para la revista. También en un momento, y esto es parte de un camino que estamos transitando, y que era lo que hablábamos al principio también de las chicas de la otra y todo, hay un momento en que se prende como esa alarma de, uy, hay pocas mujeres portadas en la estatua. Yo me acuerdo de ese momento de, miremos esto, y verla, ¿no? Ha pasado eso. Sí, sucedió. Hace un par de años se hizo un poco también este despertar, por decirlo de alguna manera, que tenemos de, buscar dentro de las tapas de Status, año tras año, qué porcentaje de tapas femeninas o con mujeres en ella hubo, y obviamente cada año ese porcentaje era mayor. No solamente porque no hubiera, o no se me hubiera ocurrido tener mujeres improvisadoras en la tapa, sino también por el crecimiento, lento, pero crecimiento, de la propia aceptación de la escena impro, de docentes, de mujeres que viajan, de mujeres que dan clases en festivales, de mujeres que tienen exposición internacional, que también es un tema a tocar. ¿Cuántas mujeres no solamente son directoras en su país, sino cuántas mujeres son invitadas a festivales internacionales? Hicimos como un gran llamado a la comunidad de, recomienden, porque queremos aprender, queremos saber a quién les gustaría que improvisemos. Sergio Paris dice, deberían salir desnudos en esa tapa. Desnudos. No, claramente no. Interés, naturalmente, y está muy bien. Y claro, pasa que Sergio y yo somos más o menos de la misma quinta, de la misma generación, y la Status era una revista porno en los 70 y 80. Erótica. Claro, era erótica para un adulto, para mí que era un niño era porno. Pero bueno, yo en esa época iba a la iglesia, o sea que tenía esa parte ya satisfecha. Vamos a preguntas que le quieran hacer a Fenia Ortali, que siempre él pregunta, a ver, preguntas que le quieran hacer a Fenia Ortali, o presiones para que lo pongan en portada, o una subasta. Luis Henares pregunta, me gustaría saber cuál es el proceso para la realización de las entrevistas. ¿Se hacen de manera presencial, por correo electrónico? Y sí, claro, en este momento creo que presencial no, pero lo habla... Es muy Luis Henares esa pregunta. Sí, la manera en que lo interpretaste también. Sí. Al principio trabajaba muy con la idea de te mando las preguntas y me las devuelves. Luego, con el tiempo, se perdía mucha frescura en eso, era como muy estructurado. Entonces después pasamos al chat directo, chat de Facebook, por una simple razón. No voy a hacer una entrevista por Skype o en vivo y después tener que pasarla, tener que transcribirla. Es una locura. Entonces, sí. Y también eso te da la posibilidad de los improvisadores e improvisadoras, digamos, que no hay muchos que tengan una capacidad de labia o demasiado elaborada, y son mucho mejores escribiendo, porque les permite borrar y escribir, cosa que no hacen en escena. Entonces, por primera vez ahí sí pueden parecer más inteligentes de lo que son. Qué bueno, eso le gusta. Y alguien que me sorprendió gratamente, ya que está por ahí también, Diego Ingold, fue una de las entrevistas más interesantes, no porque Diego no sea interesante, sino porque además muy articulado a la hora de hablar, siendo un fucking mimo y un bufón. Y le dije, Diego, sos mucho más inteligente por chat que en persona. Mira, sí, me costaría imaginar lo contrario, ¿no? Porque lo conozco en persona. Alguien más, están mandando todos preguntas, ya ni quieren hablar, ya quieren que yo incluso preguntan desde Ecuador. Después de 8 años y medio de Status, ¿qué le falta a la revista? Dinero. ¿Cómo se puede hacer para colaborar? Porque lo damos
el agua, el aire y estatus parece que nos Sí, exactamente. dadas por Dios. Se nos fue dado por el Estado. Claro. ¿Cómo se puede hacer? Status nació siendo un proyecto gratuito y se mantuvo y se mantiene en la versión en español completamente gratuita. Gratuito quiere decir también que la gente puede donar lo que le venga en gana, pero cero está bien. Por eso es que la tradujimos a otros 5 idiomas, se viene un séptimo sería además del español, y esa gente sí paga, poco pero paga. Apoyar, a mí lo que más me interesa es, más allá del dinero, que no voy a vivir de Status en los próximos 10 años, a menos que alguien ponga mucha pasta, es compartiéndolo y, como digo, comprando YesBat, una coproducción de Status, comprando el libro de Dinámica del Impensado, y de vuelta, poniendo lo que quieran en esa suscripción y compartiéndolo. Porque mientras más gente lo sepa, más gente se querrá descargar las ediciones anteriores. Entrando a la web hay un punto, y además también hay una cosa para las escuelas también, ¿no? ¿Has propuesto algo para las escuelas? Sí, de vuelta, eso es directamente para los otros idiomas, ya que en español es gratuita, y los aliento a enviarle la revista gratuitamente y reenviarla a todos sus alumnos y alumnas, porque para eso está, pero sí es verdad que para las otras compañías, para los otros idiomas, lo que hicimos fue un paquete de 10 suscripciones, o sea, 100 euros al año, para que esa escuela se lo pueda reenviar a todo su alumnado. Y tenemos 12 escuelas en Europa y en Estados Unidos que lo hacen. Muy bien. Fenia, después te paso el WhatsApp de Maffer, que se está mordiendo los dedos para no hacer más preguntas. Se los paso a todos. Mil gracias, Fenia. ¿Alguien más que tenga una pregunta como para repetir el link? No sé de qué... El link para Status. Ahora estamos justamente cambiando la web, y esta primera nueva edición de la web está en inglés. En Facebook pueden encontrar rápidamente la suscripción Status Revista, y lo pueden encontrar, y de vuelta, suscribirse gratuitamente o donando lo que les venga en gana. Mil gracias, Fenia Ortali, mil gracias. Gracias por invitarme a tu casa. Gracias, Belu, estamos llegando al final, y lo que está ardiendo el chat preguntando, ¿y Fefo? Claro, gente que no confía en Fefo, tal vez por el simple hecho de conocerlo personalmente, pero Fefo ha cumplido, y me ha enviado esto, y ya lo he bajado qué bien, ya lo he bajado por aquí, entonces estoy preparando, lo voy a ver con ustedes por primera vez. Recordamos, para quienes han entrado durante el fragor del programa, en la primera entrevista han estado las actrices y los actores de Los Helechos, película peruana hecha utilizando la técnica de impro. En ese momento a Fefo le hemos dado la tarea de crear una canción, vamos a ponerle comillas a la canción, y vamos a resistirnos a hacer el gesto de comillas con los deditos, una canción con la frase que era, de cada 10 personas, 5 es la mitad. Y esto es lo que Fefo Neira nos ha hecho. ¡Qué momento! Improvisación en mi casa es tu casa. Aquí vamos, silencien sus micrófonos, y ahí está. Para tu casa es mi casa. De cada 10, 5 la mitad. 2, 3, va. Estaba buscando una manera de calcular de una forma fácil donde no necesite pensar. Sé que las matemáticas nos ayudan a razonar, pero siento que mi cabeza está a punto de explotar. Pero algo sucedió. No sé qué fue, pero me iluminó. Descubrí una forma para calcular y tienes este coro que cantar. Si sumo 1 más 1 me dan 2. Ese fue un cálculo veloz. Encontré una gran verdad. De cada 10, 5 es la mitad. ¡Epa! Espero que lo logré. Paseo por la plaza, hay mucha gente alrededor. Todos me miran curiosos porque no uso calculador. Cuando voy a la tienda no me hago ningún problema. Saber cuál es el vuelto ya no es un dilema. Pero algo sucedió. No sé qué fue, pero me iluminó. Descubrí una forma para calcular y
tienes este coro que cantar. Si sumo 1 más 1 me dan 2. Este fue un cálculo veloz. Encontré una gran verdad. De cada 10, 5 es la mitad. De cada 10, 5 es la mitad. Última. De cada 10, 5 es la mitad. Bueno. Voy a desilenciar a todos, así aplaudimos como se aplauden. Desilénciese. Aplaudimos. ¡Bravo! A las 8 en España se le aplaude a él. Bien, ahí lo silencié de nuevo. Fefo, ¿estás por ahí? No, creo que terminó internado o denunciado por los vecinos y vecinas. Ahí está. Acá estoy, sí. Ahí está. Salud Siempre. por ti, con agua, pero salud. Muchas gracias. No, gracias a ti por darme el espacio. Qué bueno. Me has qué hecho bueno. sudar, nunca lo había hecho tan rápido. ¿A cuántos nos dirás lo mismo? ¿A cuántos? Fefo, muy bien. ¿Qué te resultó esta experiencia? Bien, fue muy divertido. En realidad lo hago con mucho más calma. Me pongo a componer un poco más, las letras igual las hago como que rápidas por improvisación. Y de ahí empiezo a hacer los planos y trato de verlo. Pero ahora he hecho todo al mismo momento. O sea, mientras estaba grabando, me tuve que filmar y mientras escribía la letra seguía grabándome y cantándolo, ¿no? Entonces la primera cantada que he hecho ha sido más o menos con la letra a la mitad, inventándomela en el momento un poquito. Está buenísimo. Me ha Y gustado... pienso que Sí, perdona. No, nada, que me ha gustado bastante el nervio en el que entré, porque sabía que tenía solamente 30 minutos para terminarlo, ¿no? A diferencia de cuando lo hago con calma, que por ahí me demoro, hasta lo dejo y regreso y lo hago al día siguiente y todo. La sensación es bien chévere, ¿no? Es como estar improvisando, es un poco la misma sensación de estar en el escenario improvisando también, porque tienes al público esperando, no viéndolo directamente, pero esperándolo, ¿no? Y me parece que puede ser Me ha gustado, gracias. una fórmula a ti, una fórmula interesante también, que quizás el improvisar nuestro podría ser una improvisación con un poco de delay. Estamos en el final. Ahí está, ya la quinta pantalla ya son todas. When somebody asks me, Héctor, can I learn improv? I say no. But now we have improvisation online, improv offline, online, offline, online. I teach improvisation theater online since, I should remember, let me pense, 22 days ago, March 2020. I can teach you how to touch the beat, just if you say yes. Improvise is become crazy. If you see it, that exists.
Your Honor. And this is my masterclass. After masterclass. Muy bien. Si han visto, fue como a 4 cámaras. Eso cuesta mucho en estos días. ¡Bravo! Ya sabemos que la única excusa para esto es que vivo solo. De cada 10, 5 es la mitad.